En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela. Feliz mañana de este miércoles 26 de agosto. Por supuesto, como siempre para mí, un gustazo amanecer con ustedes y darles pues estos buenos días en este recorrido amplio que tenemos para ustedes de las informaciones más destacadas en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Ricardo, buenos días. Buenos días, Kareli. Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Muy buenos días para ustedes también. Como decía Kareli, bueno, ya estamos preparados para iniciar esta jornada informativa y qué gusto hacerlo con todos ustedes. Bueno, saludamos a todas las personas que están conectadas a esta transmisión. Hay varias opciones. Tenemos nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. También tenemos la señal abierta que llega a todo el país. Televen Max, aquí nos vemos, otra de las opciones que tiene para seguir esta transmisión, y por supuesto nuestra plataforma en YouTube, Televen TV. Una vez que terminan los programas, se suben allí y los puede usted disfrutar en el momento que así lo desee. Nuestras otras dos redes sociales, en TikTok y en X, _noticiero Televen. Claro que sí. Y Ricardo, cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos, es porque aquí nos vemos, eso es un compromiso, es una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Así es. Bueno, vamos a comenzar con informaciones. Fíjense ustedes, el Ministerio de Interior colombiano precisó que los casi 2 millones de venezolanos que ingresaron a la hermana república entre el año 2019 y el 2021 no forman parte del foco de acción de los operativos anunciados para identificar y deportar migrantes en situación irregular. El titular de esta cartera, Rodrigo Lara, precisó que el 90% de este grupo fue incorporado a algún régimen legal, por lo que no quedarían expuestos a las nuevas medidas. Y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto una jornada de solidaridad en la ciudad de Panamá para recaudar recursos destinados a la recuperación de Colombia y Venezuela, países afectados por recientes terremotos. Los participantes podrán contribuir con donaciones de 20, 40 u 80 dólares. El aporte incluirá el registro para la actividad, una camiseta y suministro de hidratación durante la jornada. Según CAF, la totalidad del dinero recaudado será destinada a proyectos de reconstrucción y recuperación en ambos países. La institución señaló que la iniciativa busca reunir a panameños, colombianos, venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades residentes en Panamá en una actividad familiar cuyo propósito es convertir la solidaridad regional en apoyo concreto para las comunidades afectadas. Bueno, vamos a hacer revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram. Por ejemplo, esta. Fíjense ustedes qué importante. Maiquetía activará terminales temporales a partir del 1 de septiembre. Esta apertura responde a un plan de reconstrucción equipado con tecnología de punta y altos estándares de calidad con el fin de optimizar el servicio y garantizar el reencuentro de las familias venezolanas con el resto del mundo. Bien, ahora pasamos a una información que está en nuestra cuenta de Instagram, y es que Air Europa mantiene sus vuelos a Madrid desde Valencia por cierre temporal de Maiquetía, aunque la reapertura del principal terminal aéreo se postergó por fallas técnicas en simulacros recientes. Los vuelos de la aerolínea española programados hasta el 28 de agosto seguirán saliendo desde la región central. Ante la contingencia que impide el aterrizaje directo en Caracas, la compañía exhortó a los usuarios con trayectos pautados para finales de mes a mantenerse atentos a los canales oficiales. Asimismo, reiteró que aquellos pasajeros afectados con boletos previos al terremoto podrán gestionar cambios de ruta o fecha mientras avanzan los trabajos de acondicionamiento de los terminales temporales en Maiquetía. Bueno, fue reabierta la Embajada de Países Bajos acá en Venezuela el pasado 22 de agosto. El canciller Félix Plasencia recibió en la Casa Amarilla las copias de estilo de Carmen González, quien fue designada como nueva embajadora del Reino de los Países Bajos ante Venezuela. Con esto, ambos gobiernos buscan mantener canales de cooperación y fortalecer los vínculos bilaterales.
Tenemos por acá también que el gobierno recupera más de 400 megavatios para estabilizar el sistema eléctrico tras sismos. Esta recuperación busca estabilizar el servicio tras los daños ocasionados a la infraestructura, aunque las autoridades no especificaron las zonas beneficiadas directamente. Equipos técnicos continúan desplegados en el territorio nacional para avanzar en la rehabilitación total del sistema. Atención con esto, Banco de Venezuela habilita créditos digitales para damnificados por sismos. La vicepresidenta de Negocios Integrales de la institución, Francesca Alessandrello, destacó que el banco se compromete a dar respuesta a cada solicitud en un plazo máximo de 5 días hábiles, cumpliendo con las normativas del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que ofrece esquemas de subsidio estatal de hasta 80% y créditos a 25 años con una tasa de interés del 5% en el marco del Plan Venezuela Renace. Y nos toca dar una lamentable noticia, y es que fallece la actriz y comediante venezolana Andreina Yepes. Con profundo pesar se ha informado de la sensible partida física de la actriz, modelo y comediante venezolana, quien perdió la vida a causa de un cáncer diagnosticado de manera reciente, hace apenas un mes. La artista atravesó este proceso con valentía y en estricta privacidad, rodeada del amor, según informaron sus allegados. Bueno, seguimos también con otra noticia lamentable, y es que murió también Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country. La noticia se conoció el martes a través de un video publicado por su sobrino en la cuenta de Instagram del artista. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, escribió. La familia no reveló la causa de la muerte, aunque la cantante había hecho público previamente que atravesaba un estado de salud delicado. El pasado mayo, Parton anunció la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, alegando problemas de salud persistentes. Bien, vamos ahora con la portada del Universal, y ellos destacan que sigue desaparecida la pareja que fue arrastrada por quebrada en Los Teques el sábado. Comisiones del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda mantienen el despliegue para dar con el paradero de la pareja, desaparecida desde el pasado sábado tras las intensas lluvias registradas en la región de los Altos Mirandinos. Se conoció que las labores de rastreo se extendieron este martes hacia la parroquia Macarao del municipio Libertador, específicamente en el sector Río Cristal, en las inmediaciones de la empresa Mini Bruno. Vamos ahora con una nota que extraemos del portal de Últimas Noticias. Acá hablan de lo siguiente: la Fiscalía General de la República respalda retiro de alcabalas e impulso al patrullaje vial. Larry DeVos, quien es el fiscal, explicó que la medida optimiza los procedimientos policiales en el país y fomenta la actividad. Está demostrado que este mecanismo tiene una eficacia limitada en el combate contra el delito y genera un impacto negativo en la legitimidad de los cuerpos policiales, afirmó el fiscal. Por otra parte, también celebró el fortalecimiento de las relaciones de cooperación del Ejecutivo Nacional con el Comité Internacional de la Cruz Roja en el ámbito penitenciario. Seguimos con el mundo del deporte, y la portada líder nos destaca: Conmebol anunció cambios en la Copa Sudamericana. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció el calendario de partidos para la edición 2027 y con ello una importante modificación para los cruces nacionales de uno de sus torneos. Recordemos que todos los países de Conmebol, a excepción de Brasil y Argentina, tienen 4 representantes en la Copa Sudamericana, de los cuales salen 2 cruces y los vencedores avanzan a la fase de grupos. La novedad para la próxima edición de la Sudamericana es que ahora los cruces nacionales que dan cupo a la fase de grupos no serán a partido único, se volverá al ida y vuelta. Bueno, amigos, y antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Se trata de un conductor que capturó en cámara un gracioso y entretenido momento, pues al conducir por Florida, en Estados Unidos, alcanzó a ver una escena de película. El video muestra a un muñeco de Buzz Lightyear agarrado de un camión de carga pesada con Woody sujetándole la mano, volando con el viento, como ocurrió en una escena de la famosa película Toy Story. Los internautas no lo dejaron pasar desapercibido y lo compartieron en sus redes sociales, generando comentarios nostálgicos relacionados con la infancia de quienes vieron el filme. Bueno, esa es una de mis películas preferidas. Mi favorita es la 3, sin duda alguna. No he visto la última, pero me encanta. Hay que verla, sí, señor. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. Google
Google decidió llevar la batalla de la inteligencia artificial directamente al corazón del sistema financiero. La compañía ha presentado Gemini Enterprises for Financial Service, una plataforma diseñada específicamente para bancos, mercados de capitales y profesionales financieros, que incorpora más de 50 habilidades especializadas y 13 conectores de datos. El movimiento revela hasta dónde pretende llegar Google. No quiere limitar Gemini a simplemente responder preguntas, sino convertirlo en una infraestructura capaz de intervenir en procesos financieros completos. La nueva plataforma se encuentra inicialmente en fase de prueba para mercados de capitales y banca corporativa y es capaz de investigar empresas, analizar información financiera y elaborar documentos utilizando bases de datos internas y fuentes profesionales. Ricardo Raad, Televen. Seguimos con más información. Tras el paso de la onda tropical número 41 por el país, vientos huracanados y una fuerte lluvia ocasionaron la caída de árboles en diferentes partes de la ciudad de Maturín, estado Monagas, así como desprendimiento de techos y la suspensión del servicio eléctrico por más de 4 horas. Nuestra corresponsal Lacey San Luis nos amplía la información. El desprendimiento de techos afectó a varios comercios del centro de la ciudad de Maturín, al Estadio Monumental y a viviendas de las comunidades La Floresta y Los Guaritos. Además, se contabiliza la caída de aproximadamente 10 árboles en diversos puntos de la localidad, uno de los cuales cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida principal de Los Guaritos. Funcionarios de Protección Civil, bomberos y la policía del estado se mantienen desplegados en las zonas afectadas atendiendo la contingencia. Las autoridades exhortan a la población a mantener la calma y a reportar cualquier emergencia a través de la plataforma VEN 911. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Bueno, seguimos revisando la situación de lluvias en otros estados del país. Fíjense que una intensa tormenta acompañada de vientos huracanados azotó al sur del estado Anzoátegui, dejando a su paso daños materiales y una huella emocional en los habitantes. Las ráfagas desprendieron los techos de varias viviendas, provocando daños en enseres y electrodomésticos. Aquí hubieron 4 casas afectadas, la mía se le voló el techo y techo raso, en donde la vecina de aquí a la esquina se le fue completo el techo, el tendido eléctrico surgió también bastante daño, no tenemos luz y falta todavía el sector de las casitas donde también hubo bastante afectados allí, sobre todo una vecinita que se le fue todo el techo y perdió sus corotos, pues. Bueno, aquí voló todo el machimbrado en la casa, aparte de la casa, en los cuartos, el baño, bueno, cosas materiales, equipos, eso tiene sonido, pero bueno, ahí pudimos solventar algo, ahorita colocamos unas maderas y bueno. ¿Cuántas personas viven acá? 3 personas. ¿Esta fue la única vivienda afectada acá? Por acá hay otras 2 viviendas más. También se registraron las caídas de grandes árboles en avenidas y calles. Uno de estos fue en la sede de la Universidad Nacional Abierta de El Tigre. La directora de la universidad hizo una carta una vez y todas le firmamos, todos los vecinos, para que viniera Ambiente a tumbar la mata. Dijeron que la sierra estaba mala, que el camión estaba no sé qué, nos pusieron miles de pretextos y nunca hicieron nada. Todas esas raíces de esa mata están metidas debajo, por aquí. Cuando nosotros metimos el agua, todas esas raíces salieron. Todos los baños arriba están tapados. Estas matas tienen tiempo afectándonos de maneras irregulares. En varias oportunidades se han caído algunas de las ramas. Además, se reportaron daños en la casa parroquial de la iglesia San Francisco de Asís y la caída parcial de la antena de una radio nacional en la ciudad de El Tigre. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Bien, vamos a repasar ahora lo más destacado a nivel regional, y es que en Yaracuy nos dicen, registran data de rebaños. Este martes se dio inicio en Yaracuy al Plan Nacional de Caracterización de Rebaño
Rabino. Esta iniciativa permitirá actualizar la data productiva en el estudio y avanzar en los diversos pasos para que Venezuela logre al estado de libre de fiebre aftosa. El acto se realizó en la hacienda Las 3H Vía San José de Canipano, en el municipio de San Felipe. Juan Torrealba, director regional del Ministerio de Agricultura, señaló este registro permitiendo conocer la realidad del sector agropecuario. Amigos, tenemos ahora información que vamos a tomar del diario Primicia del Estado Bolívar. Acá nos señalan lo siguiente: transportistas pierden 5 horas en cola por falla en Sistema Patria. Conductores de transporte público de San Félix enfrentan serios contratiempos para surtir combustible subsidiado en la estación de servicio Borges, donde deben hacer colas de 4 a 5 horas debido a fallas en la validación de sus huellas dactilares. El problema radica en asincronía entre la plataforma Patria y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el INTT. Al cruzar la información, si el serial de la placa o el tipo de servicio no coinciden de forma exacta con el certificado de circulación, el sistema bloquea automáticamente el pago, afectando la operatividad de las unidades en la ciudad. También en esta portada leemos otras informaciones. Promulgan la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, y en el Callao padecen apagones de hasta 8 horas diarias. Bien, nos vamos ahora al diario Los Andes. Ellos destacan que se mantiene paso a riesgo en la vía San Cristóbal Rubio. Aunque distintos entes de gobiernos locales movilizaron maquinarias y cuadrillas el lunes 24 de agosto para drenar la laguna que afecta al sector Puente de Oro, los trabajos han sido lentos, pues se requiere canalización de quebradas. Habitantes de la zona piden al gobierno nacional invertir recursos que les permitan transitar esta importante arteria vial sin tantos riesgos. Amigos, nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Son las 6:20 de la mañana. Claro que sí. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. En el corte tomamos café. Claro que sí. Los cancilleres de Irán y Omán abordaron este martes el establecimiento de un corredor temporal de navegación en el estrecho de Hormuz y un acuerdo para poner en marcha un proceso de destino de este importante paso marítimo durante una reunión en Teherán. Ambos países buscan una forma de regular el tránsito por el estrecho de Hormuz, convertido en un foco de tensión en el conflicto de Oriente Medio. Vamos a ver el siguiente reporte de la agencia AFP. Ambos países llevan semanas negociando el futuro de la navegación por esta vía, convertida en un foco de tensión en el conflicto de Oriente Medio, y buscan una forma de regular el tránsito. Sin embargo, las autoridades iraníes insisten en que el estrecho no volverá a abrirse por completo hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Teherán, entre ellas levantar su bloqueo naval, retirar las sanciones contra el petróleo iraní y descongelar activos en el extranjero. Las negociaciones técnicas continuarán con el fin de establecer un corredor de navegación permanente y la futura administración del estrecho, así como un mecanismo para el intercambio de información, la gestión del tráfico y la prestación de los servicios pertinentes de navegación y seguridad, señaló un comunicado difundido por Omán. Ambas partes señalaron que era importante mantener conversaciones conjuntas con los estados ribereños de las aguas del Golfo. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel estalló el 28 de febrero. Teherán bloqueó rápidamente el estrecho de Hormuz, mientras Washington impuso en respuesta un bloqueo naval a los puertos iraníes. En tiempos normales, esta vía marítima estratégica canaliza alrededor de 1/5 parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, pero el tráfico sigue prácticamente paralizado 6 meses después. Seguimos revisando información internacional. Tenemos ahora una nota del portal web Última Hora. Nepal busca a decenas de desaparecidos tras una violenta riada llegada del Tíbet. Pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas fueron engullidas en el distrito nepalí de Razawa. Acá se señala que la riada golpeó pueblos, mercados, carreteras, como ya les había comentado. Las autoridades tratan de determinar el paradero de decenas de personas que podrían haber quedado atrapadas por las aguas. Las autoridades señalaron que la crecida no fue causada por las lluvias y que su origen aún no ha sido determinado, aunque entre las posibilidades se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet. Nos vamos al país y él nos reseña que mueren al menos 15 recién nacidos en un incendio en un hospital de Pakistán.
Según las primeras hipótesis, el incendio se desató por la explosión de un compresor del sistema de aire acondicionado. El siniestro se ha producido sobre las 7 de la mañana, hora local 4, en la España peninsular, en el tercer piso del Centro Médico Público. En el ala de salud de mujeres y niños había 16 recién nacidos en esta ala de la clínica, según medios locales. Se trata de uno de los incendios más graves registrados en un hospital en los últimos años, en un país donde la sanidad es financiada por el Estado, pero que cuenta con unas instalaciones que están habitualmente sobrecargadas y mal dotadas, así como pobremente mantenidas. Vamos ahora con la portada del Vocero. Este periódico circula en Puerto Rico. Fíjense la información que tienen como principal la mañana de hoy. Urgen reevaluar protocolos por altas temperaturas, y es que se está llevando a cabo la siguiente situación. 3 de cada 10 visitas a las salas de emergencias están asociadas al calor y corresponden a personas de 60 años o más. Es momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en Guyana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia. La Guaira tendrá lluvias dispersas con una mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 34, mientras que Maracay con poca nubosidad tendrá una mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 29, y Barquisimeto con poca nubosidad tendrá una mínima de 23 y una máxima de 35. Por supuesto, como le mencionamos siempre, recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Ya tenemos listos varios mensajes para compartir con ustedes, pero entre ellos están algunos de lo que nos están enviando nuestros seguidores que están en este momento en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram. Por ejemplo, acá nos escribe Larry Eduardo Sánchez y dice: buenos días, en la urbanización La Montañita, Maracaibo, las calles son un desastre, asfaltado urgente. También Richard envía saludos a toda la familia Televen. Por acá Laura Castro dice lo siguiente: que se sabe sobre la hidrológica del Táchira, van varios días sin agua. También hay una denuncia acá, en este caso hacen un llamado para que revisen el servicio de CanTV en la urbanización Buenavista, municipio Falcón del estado Falcón. En fin, hay bastantes mensajes que han llegado la mañana de hoy. En Sabaneta de Uchire cayeron árboles y tumbaron el tendido eléctrico. Hay árboles que atender por prevención. Esto, bueno, en relación a la situación de lluvias que se está viviendo en el interior del país y también acá en la ciudad de Caracas. Nos vamos a ir ahora a la cajita interactiva para ver qué otros mensajes tenemos la mañana de hoy. Bueno, tenemos el siguiente: en Palo Verde llevamos 15 días sin agua, hay niños y adultos mayores. Uno de nuestros usuarios nos envía este mensaje. Se abrió un mega hueco en la avenida Sucre frente al Parque del Oeste. El llamado a las autoridades, y por acá aseo urbano no pasa. En Flor Amarillo, en Valencia, hacen un llamado a las autoridades. Bueno, importante todas esas informaciones que nos dan a través de nuestra cuenta de Instagram. Sí, y esperamos que las autoridades pues tomen cuenta de ellas y puedan solucionarlas. Claro que sí. ¿Te parece si vamos con los titulares nacionales que vamos a ver dentro de unos minutos? Estoy de acuerdo. Vamos. A propósito de la eliminación de las alcabalas, se estaría violando la resolución conjunta entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de la Defensa. Daniel Álvarez con los detalles. Bueno, también tenemos lo siguiente: varias son las necesidades que surgen en el plano educativo. Esto a pocas semanas del regreso a clases. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos va a ampliar esta información en minutos. Javier Tarazona, activista de derechos humanos, presentó al país la propuesta de crear una ley de Fondo Nacional de Asistencia y Reparación de las Víctimas. Manuel da Silva nos trae más información en minutos. En materia internacional, fíjense lo siguiente: Estados Unidos retomó construcción de un muro fronterizo entre Arizona y México. Hoy tendremos como invitados a José Gil Yepes, director de Data Analysis, y Tomás Straca, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. En los deportes, el exbeisbolista venezolano Osvaldo José Pirela fue puesto en libertad luego de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el pasado 16 de agosto. Bien, y es momento de hacer el pase con nuestro querido Adrián Barros. Adrián, buenos días.
Buenos días, Carelis. Un gusto saludarte. También a ti, Ricardo. Un placer compartir esta jornada informativa con ustedes. Y, por supuesto, con ustedes, señores televidentes, muy buenos días. Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue para crear conciencia sobre esta enfermedad viral y promover medidas de prevención en todo el planeta. Hacemos, como siempre, una pausa para publicidad en este momento. Más adelante, funcionarios militares y policiales fueron desplegados en Bolivia ante amenazas de campesinos de bloquear vías en rechazo a la eliminación parcial del subsidio al combustible. Ya venimos con esto y más en minutos. La depresión podría estar relacionada con una menor capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas, según un estudio de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, que analizó cerca de 500.000 de células en el hipocampo. Los científicos compararon tejido cerebral de personas con trastorno depresivo mayor y de individuos sin antecedentes psiquiátricos y encontraron señales de que la formación de nuevas neuronas se encontraba alterada en quienes tenían depresión. Los investigadores también observaron cambios relacionados con inflamación, estrés celular y comunicación entre neuronas. El hallazgo podría ayudar a comprender mejor los mecanismos biológicos de la depresión y abrir nuevas vías para tratamientos personalizados. Sin embargo, el estudio no demuestra que esta alteración sea la causa de la depresión, por lo que se necesitan más investigaciones. Adalis Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sancionó la ley de promoción y protección de la construcción de viviendas con el objetivo de brindar pronta respuesta a las familias afectadas por los terremotos. Esta ley va a buscar promover, construir más vivienda, quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad, y que nosotros podamos garantizar mayor disponibilidad de vivienda para el acceso de las personas del pueblo venezolano. Así que aprovecho para sancionarla. Estoy firmando en este momento la ley. Agradezco a la Asamblea Nacional por este esfuerzo. Esta ley también permitirá mayores flujos de inversión privada para la construcción de viviendas. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un recorrido por el campamento transitorio del Poliedro de Caracas, donde 200 familias se encuentran refugiadas, mientras que otras 1000 fueron llevadas a un campamento en el Estadio Monumental con la finalidad de desocupar las escuelas que están siendo utilizadas como refugios. En este sentido, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, explicó que los alumnos de las escuelas destruidas por los terremotos serán reubicados en otros centros educativos. El abogado penalista y experto en seguridad ciudadana Luis Isquiel se refirió a la eliminación de las alcabalas policiales por decisión gubernamental. Señaló que se ha violado la resolución conjunta entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa, que establece cómo debe conformarse un punto de control. La resolución conjunta 04-1391 y 109 de fecha 7 de septiembre de 2022 regula la obligatoriedad de la señalización para que los ciudadanos reduzcan la velocidad al aproximarse a una alcabala y deban encender las luces dentro del carro. Tienen que tener conos, patrullas o motocicletas asignadas de forma oficial al operativo. Esa resolución ha venido siendo constantemente violada y vemos en las calles de las ciudades del país cómo cualquier funcionario agarra, pone unos conos y obstaculiza la vía y monta una alcabala. El abogado señaló que la mayoría de los funcionarios policiales ejercen prácticas inadecuadas, como por ejemplo preguntar al ciudadano su profesión o hacia dónde se dirige, inquietudes que no forman parte del procedimiento policial. Esas son preguntas completamente impertinentes acerca de la averiguación de un hecho delictivo o acerca de la prevención del delito. Es decir, esas eran preguntas que la gente tomaba como un preludio
un avance de una posible extorsión, un posible acto de corrupción. Esas preguntas no están en ninguna parte de la legislación de Venezuela. Izquiel recordó que la revisión corporal o vehicular se ha ejercido de forma irregular, violando el artículo 193 del Código Procesal Penal en la sección de inspecciones. Ahí se regula la revisión de vehículos y en el 191 la revisión de personas. Le revisaban el vehículo o revisaban a la persona sin las condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que son que el funcionario previamente le debe advertir al ciudadano que lo va a revisar a él o va a revisar el vehículo porque presume determinado hecho delictivo. Lo que venía ocurriendo es que discrecionalmente, porque le daba la gana al funcionario de policía, revisaba el vehículo o revisaba a los ciudadanos. Desde el año 2021, el entonces mandatario Nicolás Maduro pidió que se eliminaran las alcabalas. Sin embargo, esto no se cumplió. Productores agropecuarios han denunciado que este modelo de actuación policial o militar ha afectado su trabajo en el campo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Continuamos con otras informaciones. Efectivos de la Guardia Nacional abatieron a un integrante del extinto grupo delictivo Carro Azul, que operaba en Cumaná, en el estado Sucre. Reina Castillo nos tiene los detalles. Reina. Sí, gracias por el contacto. Según información oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, el sujeto identificado como Arnaldo José Carvajal Cova, alias El Charrúo, integrante del extinto grupo delictivo Carro Azul, fue neutralizado durante un procedimiento registrado en el sector Guaracayar, municipio Bolívar, de la entidad sucrense. De acuerdo con el reporte de los efectivos militares, el procedimiento se desarrolló durante labores de patrullaje e inteligencia, cuando los funcionarios avistaron a varios sujetos y le dieron la voz de alto. Según esta versión, se produjo un intercambio de disparos en el que Carvajal Cova resultó gravemente herido y posteriormente fue trasladado al ambulatorio del Peñón, donde falleció mientras recibía atención médica. Asimismo, las autoridades señalaron que alias El Charlúo se encontraba solicitado por distintos delitos, entre ellos extorsión, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado con alevosía y fuga de detenidos. Durante el procedimiento también fueron aprehendidos María Alexis del Carmen Marcano y Catiusca Josefina Carvajal. Además, según el reporte oficial, los militares incautaron un revólver, cartuchos, un envoltorio de presunta marihuana y un vehículo. El caso fue notificado al Ministerio Público. Con esta información retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, Reina. Un sujeto vinculado a los delitos de extorsión y robo agravado falleció en un enfrentamiento con efectivos militares en el municipio de Ortiz del estado Guárico. Nuestra compañera Yamir Colaberardino nos trae los detalles. Hasta el sector Los Banquitos llegaron efectivos militares de la Comisión Nacional Anti-Extorsión y Secuestro tras la búsqueda de un sujeto apodado Bob Marley, integrante de una organización criminal denominada Los Caimanes, vinculada a los delitos de robo agravado. En el lugar se produjo un intercambio de disparos donde resultó herido de muerte Andrés Eduardo Salcedo. En el lugar se logró también la recolección de un arma de fuego, municiones y un equipo celular. Esta es la información que de manera extraoficial se maneja en la entidad. Desde el estado Guárico, Yamir Colaberardino, Televen. En Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fue detenido por la policía científica un ciudadano que sustrajo al menos 4 millones de bolívares de las cuentas de una reconocida tienda por departamentos, valiéndose de su cargo de soporte técnico. Jesús Albino nos tiene el reporte. El hombre resultó aprehendido tras ser señalado por presuntamente ingresar sin autorización a las cuentas bancarias de una reconocida tienda por departamentos. Durante la operación, las autoridades determinaron que la sustracción de fondos superó los 4 millones de bolívares. De acuerdo con lo informado por el director general del CICPC, Douglas Rico, el sujeto habría aprovechado las funciones que desempeñaba como soporte técnico de la empresa para obtener acceso a sus cuentas bancarias y realizar la extracción del dinero utilizando sus conocimientos y permisos laborales. El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Delegación Municipal de Puerto La Cruz del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC. Tras concretarse la captura del sospechoso por parte de las comisiones policiales, el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
Gracias, Jesús. El activista de derechos humanos Javier Tarazona presentó al país la propuesta de crear una ley de Fondo Nacional de Asistencia y Reparación de las Víctimas con el objetivo de indemnizar y brindar atención integral a los cientos de miles de excarcelados que aún no cuentan con libertad plena. El defensor de derechos humanos afirmó que este mecanismo es indispensable para saldar la deuda de justicia que vive la nación y urgió a que dicha norma se complemente con una ley orgánica de amnistía general que beneficie a los más de 450 presos políticos que continúan en cautiverio. La nueva ley de amnistía general debe contemplar no solamente la descarcelación de 450 privados de libertad, sino la libertad plena de quienes hemos sido excarcelados, pero aún no gozamos de nuestros derechos y de nuestras libertades plenas. De manera que este fondo nacional debe permitir y posibilitar un proceso de justicia transicional en el país, pero también debe posibilitar un proceso de reconciliación. Vale decir, si no hay reparación a las víctimas, no puede haber un proceso de reconciliación. El activista enfatizó que la salida de prisión sin restitución de derechos ni apoyo estatal deja en total desprotección a quienes sufrieron abusos. Tarazona cuestionó cuánto tiempo más deberá transcurrir para que el Estado asuma su responsabilidad y repare a los afectados. Manuel da Silva, Televen. Por su parte, el defensor de los derechos humanos Rafael Narváez denunció las agresiones cometidas contra familiares de presos políticos el pasado lunes mientras se dirigían al Ministerio de Interior, Justicia y Paz para solicitar su liberación. Narváez exige la investigación de los hechos, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo para que las acciones cometidas contra la población de la tercera edad que participaba en la manifestación no queden impunes. Reafirmó el derecho constitucional a las manifestaciones pacíficas y criticó que la liberación de los presos políticos sea silenciada cuando muchos aún permanecen tras las rejas. Luego de tomarse una pausa por los terremotos, la Embajada de Países Bajos en Venezuela retoma actividades consulares. Varias de sus actividades, como tramitar visados, estaban siendo procesadas a través de una oficina de un proveedor externo en Caracas. La delegación inicia operaciones con la designación del diplomático Jesper Beer como nuevo cónsul. Más de 4.500 empadronadores fueron desplegados en el marco de la segunda fase del Plan para la Caracterización Nacional del Rebaño Bovino, con el cual se pretende alcanzar la certificación de Venezuela como país libre de fiebre aftosa. La operación, que durará 120 días, levantará las cifras oficiales del rebaño vacuno y bufalino en el ámbito nacional y será conducido de manera descentralizada por los gobiernos regionales. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, explicó que la encuesta se realiza mediante una aplicación que funciona en zonas sin cobertura y que consta de 24 preguntas relacionadas con ubicación georreferencial e infraestructura, entre otros aspectos. Instó a todos los productores a colaborar con la recolecta de datos para incrementar la competitividad del sector pecuario y avanzar hacia una subsecuente apertura en el mercado internacional. La ONG chilena Techo construyó las primeras 17 viviendas de las 200 que esperan fabricar para los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Las casas de 18 metros cuadrados y hechas de madera prensada o fibrocemento fueron levantadas en comunidades de El Junquito, Caracas y Guaracarumbo en La Guaira. Durante 4 días de trabajo, la organización movilizó a más de 120 voluntarios locales y 20 trabajadores internacionales procedentes de México, Colombia y Chile. Debido a los terremotos del 24 de junio que enlutaron a Venezuela, este año las festividades de la Virgen del Valle se realizarán bajo el lema Estrella de Mar, caracterizado por la sobriedad y el respeto a los afectados. Lisbeth Miquilena nos tiene los detalles. Sí, nos encontramos en el santuario diocesano Basílica Menor Nuestra Señora del Valle, que a partir del mes de septiembre se convierte en epicentro de la espiritualidad del oriente venezolano. El monseñor Fernando Castro Aguayo, en rueda de prensa, ofreció información sobre estas festividades, destacando que este año serán en apoyo total a las víctimas del doblete sísmico del 24 de junio. También informó
que no habrá registro QR para los feligreses, sino que habrá acceso directo al campo eucarístico de las festividades del 8 de septiembre a propósito de este momento de unión y oración por Venezuela. Quiero que sea una fiesta inclusiva, o sea, que pueda asistir y que pueda participar todo el mundo, entiéndase, todo el mundo que pueda, porque a veces decían, pero todo el mundo que pueda. O sea, no va a haber, sí va a haber una excepción en esa inclusión, en que vamos a dar un espacio especial a las personas que están vinculadas con la tragedia del centro de Caracas y del estado de La Guaira. Por su parte, el rector de este templo religioso, el padre Andrés Villarroel, dio detalles de las actividades que iniciarán a partir del 31 de agosto con una vigilia de oración, luego el primero la tradicional bajada de la imagen, que también la peregrina llegará al Hospital Luis Ortega de Porlamar, y del 2 al 7 de septiembre será la peregrinación de las 29 parroquias para dar paso el 8 a los actos centrales. Estas Eucaristías todas están bajo la presencia de que vamos a pedir por los damnificados, por todos los fieles difuntos, por Venezuela. Las Eucaristías son a las 12, 2:30, 5 de la mañana y 8 de la noche, pero 8 de la mañana, quien preside, Monseñor Fernando. En el marco de estas festividades también se está impulsando una campaña de amor de mano de Cáritas de Venezuela, y los días 7 y 8 habrán puntos para recolectar ayudas humanitarias para los afectados de la tragedia del 24 de junio. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Gracias, Lisbeth. El alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, Gustavo Duque, participó en Washington en la 7ª edición del Congreso Internacional Christian Public Leaders Summit, que reunió a líderes y referentes políticos de varios países. En su intervención como conferencista, Duque presentó diversos planes que lleva adelante en su jurisdicción y compartió la experiencia de sus ciudadanos, en medio de un intercambio de ideas y propuestas con figuras internacionales y especialistas de distintas áreas frente a los grandes desafíos de la sociedad actual. La salud preventiva puede disminuir el impacto económico de una emergencia. La situación que vivimos actualmente en nuestro país ha provocado que muchos ciudadanos dejen en segundo plano los chequeos médicos de rutina, lo que podría implicar complicaciones cuando alguna enfermedad avance. Los problemas cardiovasculares como hipertensión, taquicardia, bradicardia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, cardiopatías, entre otras, son silenciosas y solo muestran síntomas cuando ya es tarde. El costo de los controles de rutina para detectarlas es hasta 1000 veces más económico que una emergencia. Por eso los médicos aseguran que es necesario retomar los controles preventivos. No nos cansamos de decirles que la primera causa de morbilidad y mortalidad en Venezuela y el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Yo tengo un lema donde yo digo que es preferible ocuparse que preocuparse. A nivel de las enfermedades cardiovasculares, que son en la gran mayoría silenciosas, la prevención es importante. La situación económica del país, donde la mayor parte del presupuesto se destina a cubrir necesidades alimenticias, habría hecho que estos controles disminuyan. Es por esto que, como parte de planes de responsabilidad social, grupos de cardiólogos se unen para hacer operativos de despistaje con exámenes especializados, al menos 3 veces al año, que se suman a las consultas regulares en la red de salud pública. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero. Al regreso, al menos 100 familias en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, están seriamente afectadas por el colapso del sistema de recolección de aguas servidas. Ya volvemos. A pocas semanas del regreso a clases, varias son las necesidades que surgen en el plano educativo. Por ejemplo, un plan nacional de ayuda psicológica para los niños, jóvenes y maestros afectados por los terremotos. De acuerdo a un informe realizado por organizaciones no gubernamentales, más del 60% de la población estudiantil requiere atención en salud mental.
La huella de lo ocurrido el pasado 24 de junio es uno de los temas principales para quienes hoy tienen la responsabilidad de recibir a los niños en este inicio a clases. Y es que no solo la salud mental amerita de atención, la formación de prevención ante una réplica en horarios escolares también es indispensable. Así lo indicó Secodap. En estos 2 meses ya llevamos más de 1.200 réplicas, 1.400, ahorita se me va la cifra. O sea, si ocurre una réplica estando en pleno horario escolar a las 10 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Estamos preparados para ese escenario? ¿Nos estamos preparando para ese escenario? ¿No? El 58% habla de demandas de apoyo emocional para el cuerpo docente, que también está conteniéndose para poder atender a las comunidades y a los niños. Secodap, junto con la Red por los Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes, alertaron que 27% de las escuelas evaluadas en La Guaira, Caracas y Miranda presentan daños graves en sus infraestructuras. Consideran que el informe no plantea que el inicio del año escolar deba suspenderse. El objetivo es que las autoridades reconozcan las evaluaciones sobre las condiciones de los planteles y garanticen los derechos de los estudiantes. El otro aspecto que hay que considerar para un reinicio a clase tiene que ver con la preparación de los docentes a nivel socioemocional. Tiene que haber un programa sistemático en las próximas semanas. Yo en septiembre iniciar ese acompañamiento con nuestro personal, a quien vamos a preparar. Y luego tiene que haber un programa de mitigación de riesgo para todas las instituciones. Las organizaciones también identificaron más de 200 niños desplazados como consecuencia de la emergencia, una situación que puede afectar la continuidad de sus procesos de aprendizaje. También consideran necesario la dignificación de los docentes. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Educación se pronuncie ante este regreso a clases, conocer si existirá algún proyecto de flexibilidad para que dé espacio a que estos colegios sanen sus heridas, sus grietas y vuelvan a ser un soporte emocional para sus estudiantes. Vanessa Urbano, Televen. El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel detectó la comercialización ilegal de un lote adulterado de Herceptin de 440 miligramos, un medicamento de vital importancia para el tratamiento del cáncer. La investigación oficial reveló que estos fármacos, identificados con el número de lote N7753B01, ingresó al país desde Colombia sin registro aduanero ni control sanitario. Las autoridades indicaron que una de las señales para reconocer este producto irregular está en su etiqueta. El frasco muestra simultáneamente 2 números distintos de lote, el N7753B01 y el B3568, un error que no trae el envase original. En el estado Bolívar, al menos 100 familias del sector Las Casitas de Core 8 en Puerto Ordaz están seriamente afectadas por el colapso del sistema de recolección de aguas servidas. Tenemos tiempo con la red de agua servida, la red de cloacas que están ya obstruidas. ¿Qué hacen los camiones? Ya lo hemos denunciado, han venido. En unas oportunidades hemos tenido solamente un solo camión, que es el que tiene, vamos a decir, una manguera, pero eso no da solución al problema. Vienen, hacen un pequeño ajuste aquí, un pequeño ajuste allá, y la red de aguas servidas quedan como unos sépticos. A los 10 días están nuevamente desbordados. Los vecinos consultados aseguraron que están dispuestos a organizarse para que junto a un equipo de Hidroven puedan llevar a cabo una jornada de limpieza profunda en el canal de drenaje, que pueda permitir que esas cloacas puedan tener un acceso viable. O sea, no es solamente venir y chupar una boca de visita, sino hacerle mantenimiento desde la punta de la calle hasta el final de la calle. La respuesta de la hidrológica de Bolívar, según lo planteado por los vecinos, es que solo cuentan con un camión vacuum o de vacío en el municipio Caroní. Eso para nosotros es una falta de preparación de lo que están dirigiendo Hidroven. ¿Cómo un solo equipo de mantenimiento puede darles o satisfacer este tipo de necesidades? Y mientras la solución gubernamental llega, los residentes más afectados de la zona se las ingenian para intentar contrarrestar las consecuencias de este bote de aguas putrefactas. Y esto es diariamente que lo tenemos que limpiar porque el olor
hay muchas personas que se han visto afectadas con enfermedades de la piel. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. El gobierno nacional y las autoridades regionales del estado Zulia señalan que está garantizado el combustible necesario para el sector comercial e industrial para mantener sus sistemas alternos de generación de energía activos. Gobierno regional, representantes del nacional, militares, empresarios, productores, se reunieron para tratar 4 temas importantes: energía eléctrica, seguridad, tributario y combustibles. Esto último para garantizar que el comercio que tenga generadores de electricidad a combustible puedan mantenerse operativos. Es decir, los centros comerciales que tienen planta, las instalaciones que ameritan combustible de forma rápida a través de las distribuidoras autorizadas por PDVSA. Entre todos los temas, el eléctrico es el más preocupante por los cortes extendidos de 6 horas y hasta más todos los días. Los racionamientos seguirán mientras se levanta la generación propia. Esperan producir 450 megavatios antes de finalizar el 2026. Y ya están trabajando en Rafael Urdaneta 4, 2, 6 y 9. Y la presidenta de la República ahorita está en la valoración técnica de Ramón Laguna, que permitiría incorporar 130 megavatios adicionales. Mientras toca esperar por la estabilidad energética que no se siente en el Zulia desde hace décadas. Las empresas pierden diariamente tiempo con los cortes, porque no todas tienen plantas generadoras de electricidad. Las ventas y la productividad han caído en las últimas semanas y sin cifras oficiales. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. El gobierno nacional entregó viviendas nuevas a 51 familias provenientes de Morón, estado Carabobo, que habían quedado damnificadas por el doble terremoto del 24 de junio. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene los detalles. Como parte de la gran misión Venezuela Renace, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, durante una transmisión conjunta con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, hicieron entrega de estas viviendas ubicadas en la urbanización Las Brisas del municipio de Guacara, que cuenta, según indicaron, con 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, lavadero, además de estar totalmente equipadas con electrodomésticos. Las casas quedaron hermosísimas. Yo estoy viendo estos niños maravillosos. Ellos vinieron de Juan José Mora para acá, para Guacara, y ahora, bueno, a todos ellos se les va a buscar el cupo garantizado en sus planteles educativos. Rosángela García, una de las beneficiadas, no solo perdió su vivienda, sino además su hermana falleció durante el evento sísmico. Me siento bendecida, de verdad que sí, bendecida, porque lo que nos sucedió fue algo demasiado terrible, que de verdad que hay que vivirlo para entender que de verdad que Dios existe y que le da una oportunidad a uno, ¿sabes? Que bueno, las oportunidades hay que aprovecharlas en este sentido de vida. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Le ha pasado seguramente que una canción no le gustaba mucho en absoluto al principio, pero luego de escucharla 10 veces en la radio termina cantándola o por lo menos tarareándola. Hoy observamos el efecto de mera exposición, un fenómeno psicológico que demuestra cómo nuestro cerebro tiende a desarrollar referencias por personas, objetos o ideas solo por verlos o escucharlos de forma repetida. Recibimos a Ricardo Salmerón, que nos hablará del tema. Adelante. Saludos, Adrián y Carelis. Amigos televidentes, el experimento que demostró este efecto fue desarrollado en 1978 por el psicólogo Robert Sanjok. Él probó que cuando el cerebro procesa un estímulo de manera repetitiva, reduce la sensación de amenaza y aumenta la fluidez cognitiva. En términos sencillos, a nuestra mente les cuesta menos trabajo entender lo que ya le es familiar. Esa facilidad la interpreta como una sensación automática de agrado y seguridad. Este mecanismo mental nos afecta a todos y es la base de la publicidad moderna, la música popular y las relaciones humanas. Explica por qué preferimos comprar marcas que hemos visto en televisión, por qué un vecino con el que solo intercambiamos saludos nos cae cada vez mejor o por qué nos cuesta aceptar cambios dentro de nuestra rutina.
Aunque lo habitual nos brinda tranquilidad, también tiene el poder de manipular nuestra percepción. Aquí se activa el fenómeno de la verdad ilusoria, un hallazgo de las universidades de Villanova y Temple, que revela cómo creemos reales algunas ideas que escuchamos de manera repetida. Es así como una marca o un discurso político llegan a parecer confiables, simplemente por ser rutinarios. Para aprovechar este efecto a su favor, sea constante en sus proyectos. Si desea generar confianza en el trabajo o en sus redes sociales, manténgase presente de forma regular. Así generará simpatía naturalmente. Si por el contrario quiere evitar caer en trampas publicitarias antes de comprar un producto, pregúntese cuántas veces ha visto su anuncio e investigue alternativas que permitan analizar preferencias. Así descarta el efecto de mera exposición. En definitiva, no tenga miedo de exponerse a lo nuevo, escuche música diferente, pruebe comidas distintas y conozca personas fuera de su círculo. Lo cotidiano provee estructura, pero lo desconocido nos hace crecer. Conocer este efecto nos recuerda que no todo lo que se reitera es bueno. Recuerde la frase de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Volvemos al set principal. Es momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a analizar un fenómeno que está transformando nuestras ciudades y cambiando tus prioridades de compra, la tendencia wellness o la economía del bienestar, y cómo este impacta de forma directa tu bolsillo. Empezamos. El bienestar ya no es una sola moda de redes, es un gigante financiero. Para este 2026, la industria global de wellness supera los 5 billones de dólares y está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la economía en general. Estamos hablando de un mercado global que incluye desde alimentos funcionales y aplicaciones de salud mental hasta dispositivos tecnológicos y espacios ecoamigables. ¿Pero qué significa esto y por qué impacta tu presupuesto? Significa que los consumidores a nivel mundial están haciendo un cambio de chip radical. Pasaron del gasto médico reactivo al gasto preventivo. Invertir hoy en una alimentación inteligente, en reducir el estrés o hacer ejercicio se ha convertido en una estrategia financiera defensiva. En lugar de gastar en lujos tradicionales, la gente está redirigiendo su dinero hacia la optimización personal para evitar que un problema médico en el futuro quiebre su bolsillo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para aplicar esta tendencia global a tus finanzas locales? Sigue este mini checklist financiero. Calcula el retorno de inversión de tu salud. Pagar un poco más hoy en el mercado por proteínas o vegetales frescos en lugar de ultraprocesados o destinar una cuota mensual a chequeos preventivos de salud reduce drásticamente tus gastos de farmacia y emergencias a mediano plazo. Cuidado con lo que compras. A nivel mundial, algunas de las marcas le colocan etiquetas de detox, fitness o natural a productos comunes. Siempre lee los ingredientes. Y evalúa tu gasto hormiga. Haz una pausa y suma cuánto gastas a la semana en ese snack azucarado, en la comida rápida o en hábitos que restan a la salud. Redirigir ese dinero hacia un hábito saludable financiará tu bienestar sin necesidad de buscar otros ingresos. Y esto nos lleva a la pregunta del día, que seguro te estás haciendo en casa. Fabián, ¿el wellness no es acaso una tendencia diseñada solo para personas con alto poder adquisitivo? La respuesta es que no. La verdadera tendencia global para este 2026 es la democratización del bienestar. El wellness real consiste en dormir las horas necesarias, mantenerse hidratado, ejercitarse en un parque público o incluso en comprar productos de temporada a productores locales. El bienestar financiero y físico van de la mano. Mantener hábitos preventivos caseros es la base de esta economía y paradójicamente es lo que menos cuesta. En resumen, el bienestar integral dejó de ser un lujo para convertirse en una estrategia global de protección económica y física. Y el tip del día, invierte inteligentemente en tu cuerpo hoy para que tengas que financiar altos costos de una enfermedad el día de mañana. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen.
Interesante, como siempre. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Adrián Barros conversará en la entrevista con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Ya venimos. Continuamos ahora con la entrevista. En el momento que vive Venezuela, la dinámica política y las expectativas económicas marcan la agenda. Para conocer la opinión pública, el comportamiento del entorno económico y los escenarios a corto y mediano plazo, nos acompaña en el estudio el doctor en Sociología José Antonio Gil Yepes, analista político, cofundador y director de Data Analysis, una de las firmas de investigación más importantes del país. Doctor José Antonio Gil Yepes, buenos días, un gusto tenerle por aquí, gracias por acompañarnos. El placer es mío de volver a estar aquí con ustedes. Bueno, Data Analysis analiza prácticamente todo lo que atañe a nuestra sociedad y la actualidad, desde macroeconomía, el consumidor, brecha cambiaria y por supuesto el panorama sociopolítico. Sobre la mesa está todo esto y resalta para mí, no sé si para usted, resalta en este momento el plano sociopolítico, especialmente el político, con dos temas que quisiera traer, pues en principio, para comenzar esta conversación. ¿Cuál es la opinión pública sobre la gestión de la presidenta encargada? Es uno de ellos, y el otro, por supuesto, la mesa de diálogo. ¿Por cuál de los dos le gustaría comenzar? Bueno, empecemos por el tema de la opinión pública y la gestión de la presidenta encargada. Eso arranca con una expectativa fabulosa después del 3 de enero. O sea, tenían una gran necesidad de un desarrollo más acelerado, obviamente, y recuperar el bienestar socioeconómico. Y bueno, fue pasando el tiempo y esas grandes expectativas, primero, son difíciles de cumplir. Y segundo, yo sí noto que el gobierno ha tenido una actitud todavía lenta sobre las transformaciones que son obvias. Relajada quizás, ¿sí? Por ejemplo, la devolución de propiedades que fueron expropiadas o que no fueron expropiadas sino confiscadas porque no se pagaron. Por ejemplo, todo el proceso de apertura a la inversión privada en las empresas del Estado. Ahí estamos hablando de acerca de unas 700.000 personas que trabajan en empresas del Estado. Y esas serían personas que, de haberse abierto, como se abrió la CanTV a la empresa privada, como se abrió Sidor a la empresa privada, etcétera, esas son personas que estarían ganando remuneraciones fabulosas. Pero todo eso lo hemos visto con una lentitud increíble, e inclusive algunas pocas propiedades que se han ido devolviendo, porque se han ido devolviendo, no se anuncian. Entonces, obviamente, esas altas expectativas más la no realización de las gestiones obvias que había que cambiar porque ese enfoque de socialismo no funcionó, no se da, y entonces empieza a reducirse la aprobación de gestión de la presidenta encargada. Y el segundo impacto en eso fue el terremoto, la forma como se manejó el terremoto. En los primeros 2 días se notó una ausencia bastante importante, no solamente del gobierno nacional, las Fuerzas Armadas, sino también de inclusive algunos gobernadores y algunos alcaldes. Ojo, no todos, porque tienes alcaldes estrellas como Gustavo Duque en Chacao, etcétera, que verdaderamente tuvieron, pero en la misma Caracas hay ejemplos muy negativos de la atención al terremoto. Entonces, la atención al terremoto, el gobierno trató, luego de una ausencia de 2 días, trató de tener demasiada presencia, demasiado control sobre lo que se podía o no se podía hacer y cuándo y quién. Entonces, eso no es momento de estatizar un proceso de ayuda. Es momento de convocar a toda la sociedad, de convocar a la iglesia, de convocar a la empresa privada, de convocar a los sindicatos, a los trabajadores, a los vecinos organizados, para que respondan todos juntos a ese terremoto. Entonces, esas dos cosas han hecho que la gestión sea evaluada menos favorablemente que cuando empezó.
En esa evaluación también podemos contar ahora el tema de la reconstrucción. ¿Cómo evalúa la opinión pública la reconstrucción que se está llevando a cabo en este momento después de los terremotos? Bueno, mira, la reconstrucción en Vargas, lo que yo he visto pues, y he escuchado, la reconstrucción se nota lenta. Ahí hay que abrirse notablemente a la empresa privada e inclusive a grandes compañías de ingeniería, tanto venezolanas como del mundo, que fue lo que se planteó con el deslave. Pero el expresidente Chávez desafortunadamente rechazó la ayuda norteamericana y ahí había que hacer un gran plan maestro de desarrollo del estado La Guaira. Pero básicamente lo que se hizo fue reponer lo que existía. En La Guaira no se puede reponer lo que existe. En La Guaira hay que buscar un plan maestro que le dé otra vocación y otra utilización y unas condiciones de construcción de viviendas, no solamente por terremotos, sino por inundaciones. Claro, que se había estudiado ya también ese terreno, ¿no? Completamente diferentes. Entonces, eso va lento y no hay grandes anuncios. Donde sí hay un gran anuncio es en la ley de arrendamiento. Ahí creo que ese es un caso estrella de reformas legales que ha hecho el grupo que gobierna, que ha promovido el grupo que gobierna el país y que tuvo, creo que una votación unánime en la Asamblea Nacional. Ha sido propiciada por todos estos eventos. Excelente, inclusive hasta se puede arrendar y escribir el contrato en dólares. Bueno, esa es una realidad. Es una realidad que no es que daba miedo alquilar un apartamento. Bueno, que daba miedo porque era que te lo iban a confiscar. El inquilino te lo iba a confiscar con el apoyo del Estado. Yo conozco una persona que pagaba 100 bolívares por el alquiler de un apartamento de 150 metros en Las Palmas, porque el edificio tenía tantos años ya antiguo y entonces, eso no vale nada, por lo tanto el Estado apadrina que una persona le pague al propietario de un apartamento 100 bolívares. Claro, eso es robo. ¿Antiguo o no antiguo? Sucede con apartamentos más modernos también. Es una confiscación, eso es un robo. Sí. Y antiguo o no antiguo, ahí está el edificio. Por cierto, no le pasó nada en el terremoto. Entonces, pero eso cambió drásticamente. Entonces, ese tipo de leyes es lo que deberíamos esperar. No un proyecto, la primer borrador que vi del proyecto de ley eléctrica, que, cómo no, vengan las inversiones privadas, pero a los 25 años usted tiene que devolver la propiedad. Y si no ha amortizado el capital que invirtió, el gobierno de turno en aquel momento le va a devolver ese dinero. Bueno, primero ya se demostró que la estatización del sector eléctrico no funciona absolutamente para nada. Ahora estamos peor, en el interior estamos peor en este momento. Y por otro lado, ¿cómo es que el gobierno nacional me va a devolver un dinero? ¿En qué condiciones me lo va a devolver? ¿En bonos de la deuda pública al 1% a 30 años y no redimible? Como estoy hablando de un caso real, de un allegado durante el gobierno de Lucinchi. No de estos que se supone que son más estatistas, no, durante el gobierno de Lucinchi. Entonces, ¿quién va a creer que te van a devolver nada? ¿Okay? Entonces, y menos dinero, ¿no? Y entonces, además dinero... ¿para qué ponen eso? Sí. Si Venezuela tuvo el sistema coordinado, el sistema mixto, eléctrico, que se lo venían a copiar de otros países del mundo. Tú tenías un Edelca, tenías un Cadafe, pero tenías públicos y tenías electricidad de Caracas, electricidad de Valencia, electricidad de Barquisimeto, en el BEN, en el VAR. En Carabobo tenemos una capacidad para generar electricidad impresionante en Venezuela, termoeléctrica, hidroeléctrica y está subutilizada, ¿no? Sí. Eso es algo que hay que mejorar. Bueno, entonces esas cosas han hecho que el manejo de la situación sea ambivalente. Muy bien, interesante. Tanto que hay que analizar, ¿no? ¿Han tenido tiempo de pulsar la opinión pública respecto a la ley de alquileres? No, pensamos ya en la próxima ronda de la encuesta nacional Ómnibus de Data Análisis hacer esa medición. Muy bien, estamos conversando con el doctor José Antonio Gil Yepes,
director de Data Analysis. Volvemos en unos minutos. Continuamos nuestra conversación con el doctor José Antonio Gil Yepes, doctor en Sociología y socio director de Data Analysis. Señor José Antonio, profesor, también quedamos la conversación, o quedó la conversación allí en lo que está sucediendo en nuestro país en el ámbito político, en la opinión pública. ¿Cómo ve la gestión de la presidencia encargada de la República, que está, bueno, al frente de todo lo que sucede en el ámbito político de nuestro país? Mira, el otro aspecto, como ya hablamos del tema de la evolución de la apreciación de la presidenta encargada, el otro aspecto de todo esto es cómo se manejan los Estados Unidos en este asunto. Yo creo que los Estados Unidos planteó un proceso de sanciones que desde el día 1 yo dije que eso era un disparate, y que lo que hicieron fue dejarle el espacio abierto y gratuitamente abierto a sus competidores geopolíticos, China, Rusia, Irán, que ahora los Estados Unidos tienen que buscar la manera de reducir su presencia en Venezuela. Entonces, ese tema, los Estados Unidos ahora maneja esta presencia o intervención o gestiones en Venezuela, lo maneja también, en este caso, de una manera ambivalente, porque tienes a un Marco Rubio que dice una cosa, tienes a Grenell que dice otra, a Landau que dice otra, y así sucesivamente. Hay 3, 4, 5 actores en Venezuela con una agenda muy curiosa, y que si además están interesados básicamente, como lo dice el presidente Trump, están interesados en los hidrocarburos, el oro y las tierras raras como el coltán, que es fundamental para todo lo que son los computadoras y los celulares, etcétera, y el oro para la inteligencia artificial. Pero eso es lo que está reforzando el rentismo en Venezuela, que es lo que le ha interesado a los pequeños grupos que han controlado políticamente al país, sean militares, sean civiles, en los últimos 100 años. Entonces, lo que le interesa a estos grupos gobernantes es concentrar la riqueza. Entonces han utilizado la renta petrolera no para desarrollar el país, sembrando el petróleo, y diversificando la economía, sino para concentrar la generación de divisas, que es una fuente de poder fundamental, en el grupo gobernante, que maneja un gobierno que no tiene una verdadera personalidad. El gobierno no es el gobierno de la tecnocracia, el gobierno es el gobierno del clientelismo de turno. Vaya usted a cambiar a los burócratas o tecnócratas en un cambio de gobierno en Alemania. No, usted cambia al ministro, pero el secretario general, el secretario de ese ministerio, ese no lo cambia nunca, fácilmente. Aquí se mantiene una línea y una política dentro de ese ministerio. Y aquí no, pues. Entonces, lo que tenemos que buscar en este momento, y Estados Unidos debería estar insistiendo, claro que necesitamos petróleo, necesitamos oro, necesitamos coltán, tierras raras, etcétera, pero diversificar la economía, porque si no, Estados Unidos se va a quedar con los crepos hechos, con el tema de ¿y dónde está la democracia? Venezuela tiene muchas dificultades y ha tenido en estos 100 años muchas dificultades de ser un país democrático, porque Venezuela tiene una economía demasiado concentrada en exportaciones de hidrocarburos que cada día tuvieron mucho más control del Estado. Ahora eso está reduciéndose, pero el tema es cómo diversificamos las exportaciones de Venezuela, y eso pasa por la participación privada laboral y a través de la bolsa de pequeños inversionistas en las grandes empresas del Estado, porque el Estado venezolano monopolizó las mejores oportunidades económicas. Bueno, ahí tiene usted la producción de Sidor, ahí tiene usted la producción de Alcasa, la producción de Benalum, ahí tiene usted lo que pasa con la electricidad, ahí tiene usted lo que pasa con el agua. Entonces usted monopoliza en gente que es puesta allí por criterios
clientelistas, de confianzas políticas, pero sin conocimiento ni vocación de servicio público, mire, ahí tiene el desastre que tiene. ¿El sector salud? El sector salud. El tema de las sanciones también ha sido... Y el sector educación. No, imagínese, el tema de las sanciones también ha sido argumento para muchas cosas, ¿no? Pero toda esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, ¿cómo la ve la opinión pública? La ve en positivo. Bueno, mira, en la primera encuesta después del 3 de enero, el presidente Trump era el dirigente político mejor evaluado de Venezuela. Bueno, ¿y cómo? Después venía María Corina Machado, etcétera. Pero Sí. el presidente, y bueno, y después venía la señora Delcy Rodríguez. Pero el presidente Trump era el primero, ahorita el segundo. Mire, vamos a entrar en el tema de la mesa de negociación. Pero déjame rematar una idea de esto que Remate. es muy importante. ¿Cómo no? El principal indicador, no solo del desarrollo económico, sino del desarrollo político hacia la democracia pluralista en Venezuela, es la diversificación de exportaciones. Mientras el 90%, el 70%, el 80% de las exportaciones venga del petróleo, controlado altamente por el grupo gobernante, Venezuela no puede ser un país democrático, porque no estamos acostumbrados ni tenemos una cultura de utilizar el petróleo para desarrollarnos, sino para concentrar el poder. Ojo, y la culpa no es del petróleo, la culpa es de su mal manejo, Claro, para no, concentrar el poder político. Y tenemos una diversidad de recursos en Venezuela inmensa, ¿sí? Aparte de los hidrocarburos. Entremos entonces en la mesa de diálogo. ¿Cómo ve la opinión pública la mesa de diálogo? ¿Cómo está resultando el desarrollo? ¿Y qué confianza demuestra la opinión pública con lo que está sucediendo allí, los puntos que se están tratando? ¿Hay esa confianza en que se van a cumplir los puntos, se va a cumplir lo pactado? Mira, yo creo que lo primero, hay un telón de fondo muy positivo para aceptar una mesa de diálogo y negociación, que es que cuando uno le pregunta al venezolano cómo cree que se deben resolver los problemas, conversando, dialogando, negociando, en 70%. Un golpe de Estado, el 3%. O sea, una confrontación, el 5%, el 8%. Pero la mayoría de los venezolanos, a través de tantos años en esto, siempre ha tenido esa actitud pluralista, por cierto. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, ese telón de fondo se aplica a las expectativas y al recibimiento de la mesa de diálogo, ¿no? De la comisión. Entonces, sí. Ahora, ¿cuánto sabe el venezolano de lo que está pasando allí? Muy poco. Y, de hecho, en unas negociaciones no se supone que las cosas se ventilen abiertamente a la opinión pública. Y en negociaciones, yo como profesor de la materia de negociaciones, entiendo pues que cuando uno de los actores de una negociación se va a la opinión pública, está cometiendo un error, porque a menos que sea acordada la declaración, porque cuando te va a la opinión pública, fíjate una posición y te vas a tener que quedar pegado en esa posición, en vez de mantener el enfoque en los intereses que pueden ser distintos de las posiciones que hayas tomado. Hay dos conceptos que se manejan, ¿no? en la sociedad: gobernabilidad y reinstitucionalización. Vamos a hablar de esto cuando vengamos. Hacemos una pausa, doctor, ya venimos. Estamos conversando con el profesor José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Ya volvemos. Seguimos conversando con el doctor José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Profesor, seguimos en esta conversación, estábamos en la mesa de diálogo, en los puntos. ¿Hay confianza? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Tiene confianza en que los puntos que se están tratando en esta mesa de negociación se van a cumplir? Puntos, por ejemplo, como elecciones. Sí, básicamente hay una confianza implícita en que vamos a un eventual proceso electoral que va a ser muy transparente,
y en donde, bueno, el que gane pues formará gobierno y tendrá el apoyo de los Estados Unidos, lo cual es muy importante para sostener cualquier gobierno, tanto el gobierno encargado actualmente como el gobierno eventual que pueda ser electo, si fuese otro. Hay puntos importantes aparte de las elecciones, es la seguridad jurídica. Queremos traer inversiones, pero parece que no avanza el tema de las reformas judiciales que puedan dar confianza a los inversores, especialmente extranjeros, de invertir en nuestro país. Sí, en ese proceso hay dos grandes aspectos. El aspecto legal, las características de la ley. Fíjense que, por ejemplo, se discutió mucho sobre el reglamento de la ley de hidrocarburos, si los problemas judiciales, o sea, si los casos en donde había que ir a juicio por una diferencia de criterio, se iban a dirimir en Venezuela o en el extranjero. Si no hubiese la posibilidad de dirimirlos en el extranjero, pues el atractivo de la inversión fuera mucho menor. Eso nos demuestra una cosa. No solamente que la ley tiene que ser la correcta, como hablamos de la ley de arrendamiento, ¿okay? Que es una ley muy atractiva. No así, por ejemplo, el proyecto de ley eléctrica. ¿Okay? Ahora, no solamente el contenido de la ley, sino que ¿por qué alguien va a decir yo tengo que dirimir mi proceso judicial afuera? Bueno, porque no tiene confianza en quien administra la justicia. Entonces, en la mesa de negociaciones, afortunadamente, el primer cambio no es el de los rectores del Consejo Nacional Electoral. El primer cambio institucional que hay planteado es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Y de ahí para abajo, ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia tendrá que ver qué hace con todo lo que es la magistratura para la renovación de los jueces y parar ese cáncer de la justicia en Venezuela, en donde la mayoría de los jueces son temporales, no son titulares. Es decir, te pueden cambiar de la noche a la mañana si tú no te portas bien, entre comillas. Entonces, no solamente es la ley, es la administración de la justicia. Y acertadamente esa mesa de diálogo tiene planteado definir las reglas para la transformación del proceso de todo lo que es la estructura del Tribunal Supremo, y ellos actuarán sobre el resto de la magistratura. Luego viene el Consejo Nacional Electoral, que también tendría que ser renovado. Y en ese sentido, en cuanto a las reglas para elegir a los nuevos magistrados del tribunal o rectores, no hay que negociar mucho. Hay que aplicar lo que está en la Constitución y en las leyes respectivas, porque ahí está la descripción del currículum que tiene que cumplirse para usted poder ser magistrado del Tribunal Supremo o rector del Consejo Nacional Electoral. Una de las condiciones fundamentales de la Constitución, básica, usted no puede ser ficha de un partido político. Usted tiene que ser una persona totalmente dedicada a su profesión, con un prestigio, con unos escalafones cubiertos, con unas publicaciones, con un tiempo de profesorado, etcétera. Ahí están una serie de condiciones. Lo que llamamos meritocracia. Entonces, yo renuncié ayer al partido y ahora soy magistrado o soy rector. Eso, ahí no hay mucho que negociar. La Constitución tiene condiciones fundamentales, claras, que hay que cumplir. Bueno, entonces vamos a ver si verdaderamente en esta ronda podemos llegar a eso, que no es mucho pedir, porque ¿quién puso esas condiciones ahí? Una Constitución que la manejó una asamblea constituyente que estaba básicamente controlada por el chavismo. Me lo pusieron ellos mismos. Entonces, vamos a buscar la manera de que eso simplemente se cumpla. Otras cosas que tienen que negociar allá adentro, bueno, está bien. Pero estas son fundamentales. ¿Cuál es la percepción sobre el tema de la Constitución y los puntos que se están tratando en la mesa de negociación? Hay algunos puntos que la gente no son parte. La gente no tiene información sobre esas cosas. No tiene información. No. Entremos ni se supone que tengan demasiada información por lo que hablamos antes. Entremos en el tema económico. Okay.
¿Ha variado el hábito del consumidor digamos, en este año, desde que comenzó el año, los eventos de enero, terremotos, los precios, la inflación? La inflación podría cerrar quizá con un poco de disminución, un 150%, le pregunto. Bueno, parece que vamos hacia 200. Entonces no. Sí, es decir, mayor que la no son buenas noticias. Mayor que la del año anterior, eso no es muy buena noticia. Y eso tiene que ver con el tema de la devaluación que continúa y la falta de respaldo de valor del bolívar. En cuanto al respaldo del valor del bolívar y la devaluación, ¿cuándo se para la devaluación? La devaluación no se para porque el Banco Central de Venezuela entregue grandes cantidades de dólares a los bancos para que se la vendan al público, y con una mayor oferta se supone que bajen los precios. Sí, pero la avidez por ese dólar parece ser infinita, porque la gente quiere dólares, la gente no quiere bolívares. Entonces, mientras usted más ofrezca, lo que está haciendo es quemando divisas, quemando reservas internacionales, y eso no es la cura definitiva. La cura definitiva es restituir el valor del bolívar, y el valor de una moneda en cualquier país del mundo tiene que ver con la producción, la productividad, la competitividad, la estabilidad del crecimiento económico, y para eso la diversificación de su producción y exportaciones. Volvemos al tema de la diversificación de las exportaciones. Doctor, un gusto conversar con usted, se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos, un placer, bienvenido como siempre a Televen. En la próxima parte, Ricardo Salmerón va a conversar en la entrevista con Tomás Estraca, historiador, profesor universitario, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Ya venimos. Seguimos con más del noticiero Primera Emisión, y en esta parte nos toca recibir a Tomás Estraca, historiador, profesor universitario, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Buenos días, profesor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos contentos de tenerlos acá y queríamos comenzar preguntándole, la historia dicen que es cíclica y que si no se toman las medidas necesarias, pues se repite, pero siempre hay la posibilidad de corregir. A su juicio, ¿cuál cree usted que ha sido ese error recurrente en nuestro país que nos lleva a la situación que estamos en este momento? Que ya hablábamos en el corte que no solamente hubo un movimiento sísmico, digamos, a nivel de suelo, sino también que se produjo un cambio importante político a partir del 3 de enero. Sí, bueno, sí, que este año hemos tenido varios terremotos, ¿no? Y no solamente de carácter geológico. Bueno, mira, lo que me pregunta, eso da para yo esté hablando aquí durante 3 meses, durante un semestre. Primero, la historia no es necesariamente cíclica, la historia tiene ciclos, pero no es necesariamente cíclica, y esto es bueno decirlo porque la gente puede tener la tentación de creer que si es cíclica, entonces se puede predecir con mucha tranquilidad lo que puede ocurrir. Entonces, más o menos, o sea, un ciclo menstrual, entonces se espera que a tantos días ocurra, y si no ocurre, el médico tiene que ver qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos prever qué va a pasar en los próximos 27, 28, 29, 30 días o 30 años. Eso es, pero sí tiene ciclos, ¿no? Eso por una parte. En esos ciclos sí lo que ocurre son fenómenos que pueden repetirse en sí mismos, fenómenos sociológicos, fenómenos psicológicos, fenómenos políticos, por ejemplo, inflación o crisis políticas, que no son la misma historia, pero son los mismos fenómenos. Bueno, pero no voy a entrar en detalles con esto, porque tú me has hecho una pregunta grandísima, muy compleja, llena de aristas. ¿Cuáles han sido como los errores que nos han llevado a donde estamos el día de hoy y de qué manera esto puede llevar a algunas conclusiones que pueden ayudar? Sobre todo porque estamos en un proceso de diálogo nuevo, pero no ha sido el primero, no ha sido el único. Entonces, si nos vamos a la historia absolutamente reciente, claro, pues yo decía, bueno, puede ser en el manejo del petróleo o en la educación, o por ejemplo, en este momento de diálogo. Los diálogos anteriores, yo no soy politólogo, soy historiador, y los diálogos anteriores ocurrieron hace tan poco tiempo que no ha sido objeto de estudio del historiador en sí mismo, en todo caso no el mío, ¿no? Pero en los diálogos anteriores pareciera que a la hora de sentarse a negociar,
hay en última instancia una dimensión que tiene que ver con el poder, con la fuerza. Es decir, ¿qué puede hacer en última instancia que una de las partes o ambas partes decidan llegar a un acuerdo en el cual tienen que ceder? Porque es imposible llegar a un acuerdo si tú no cedes un poquito, salvo porque si uno no es un acuerdo, si yo me impongo y ya está. Tengan que ser algo que a lo mejor le puede ser muy valioso y se sientan comprometidos a cumplirlo. Eso se puede ver a dos cosas. Una es una convicción. O sea, yo soy un hombre de palabra y yo llego a un acuerdo contigo, y aunque hay partes que no me gustan, bueno, yo las ejecuto porque la nobleza obliga, pero la otra condición es que si yo no quiero, entonces, ¿qué es lo que me puede obligar a mí a hacerlo? Decía hace un rato aquí Gil Yepes, cuando hablaba de los alquileres en Caracas, en Venezuela en general, hasta el momento, y ojalá que esta ley lo cambie, bueno, la única forma que podía mover a un inquilino a cumplir lo que está establecido en el alquiler era su honorabilidad, su honestidad, su ética, pero si no, en los tribunales no parecía haber muchas posibilidades de obligarlo. Bueno, lo mismo pasa con lo político. Bueno, si yo no lo cumplo, entonces, ¿qué me puede pasar o a qué puedo apelar, o a qué puede apelar otra de las partes para que eso se haga efectivo? El día de hoy, como un tercer actor muy poderoso, que ese actor está a veces directamente en la escena, pero a veces está como un director o a veces está como un apuntador, que ha hecho una diferencia y tenía mucho que ver con los cambios que se han vivido. Ese actor puede generar que haya algún cambio. Es triste decirlo, ese pero eso no por nuestra propia cuenta ¿no? no lo hayamos logrado hacer. Ese actor es de Estados Unidos, estamos hablando. Es Estados Unidos, exactamente. Ahora, fíjense ustedes, volviendo al tema histórico, en el 58 hubo el pacto de Punto Fijo, se reunieron unos partidos políticos con sus diferencias y, bueno, hicieron lo que uno conoce como la historia de la democracia, ¿no? Exacto. Estamos en una situación similar. Hay la fuerza en los partidos políticos que hoy están sentados en la mesa de diálogo. Hay la representatividad de esos partidos políticos en la sociedad que pudieran conducir a un proceso no similar, pero probablemente con resultados que pudieran ser apreciables. No, definitivamente. Y eso no es necesariamente malo. Es decir, porque lo que estamos hablando no es el partido en sí mismo, sino de la representatividad en general de la sociedad. Es decir, en el año 58, cuando se firma el pacto de Punto Fijo, detrás de la pluma de Rafael Caldera, Jovito Villalba, de Rómulo Betancourt, había un montón de sindicatos, de gremios, organizaciones de toda índole. Eran estructuras que tenían un poder. Estructuras y que están organizando a la sociedad. Después de 70 años, la sociedad debería, o en gran medida debería estar, y en gran medida lo está, organizada bajo otras instancias. Entonces los partidos políticos tienen que actuar de una manera distinta, tienen que actuar como una especie de pivotes que ayudan a coordinar, que ayudan a concitar voluntades, que ayudan a hacer alianzas más amplias. Es decir, que tres partidos políticos puedan representar a toda la sociedad del modo en que se hizo en el 58, eso no es posible, ni siquiera sería del todo deseable. Ahora bien, pero que puedan representarlo el día de hoy de la manera como uno puede pensar que pueden ser los partidos que están en crisis en todo el mundo, eso también genera algunas dudas. Habría que ver en qué medida las personas que están sentadas en la mesa tienen vasos comunicantes con amplísimos sectores de la sociedad. Yo creo que ese es un trabajo que espero que se esté haciendo. Vi por allí que hay un encuentro con los abogados. Me imagino que tiene que haber encuentros Se han estado realizando como encuentros con sectores, presos políticos, como para tratar de llegar, ¿no? Exacto, y eso sí puede generar un punto fijo. O sea, el próximo punto fijo venezolano tiene que ser mucho. Cuando digo punto fijo, es el próximo pacto, porque la sociedad tenemos que llegar a un pacto, tenemos que llegar a un acuerdo. El próximo pacto, el próximo punto fijo, tiene que ser de amplísimos sectores, donde, por supuesto, tiene que haber unos firmantes que son representantes, pero representantes producto de consensos mucho más amplios. Y otra diferencia con el 58, que tenemos el día de hoy, que en el 58 el punto fijo ellos no tuvieron que sentar directamente a los perijimenistas. No, ya se habían ido. Bueno, pero sí hay uno que viene del gobierno de Pérez Jiménez, que es Larrazábal, ¿no? Entonces, aquí no quiero comparar a uno con otro, pero aquí sí tienes que sentar, son dos grupos. O sea, en el 58 es la gente, un solo sector que decide organizar a toda la sociedad en alguna medida. Aquí son dos sectores. Y hay una tercera cosa. En el 58, si bien la ascendencia de Estados Unidos es grandísima en Venezuela,
En punto fijo hubo negociaciones y seguramente hubo maneras de discutir y analizarlo en términos internacionales. Era en última instancia un asunto en el que los venezolanos estábamos actuando nosotros solos. El día de hoy hay otro actor en el escenario. Ahora, hay un sector de la población, o mejor dicho, un sector de la clase política que sataniza ese pacto de punto fijo, que no lo ve bien. Sí, bueno, sobre todo en los últimos... Hay dos cosas con esto, ¿no? Hugo Chávez comenzó a satanizar el pacto de punto fijo, y bueno, Hugo Chávez no él solo, porque la gente habla de Hugo Chávez y el montón de gente que le hizo caso, y él era portavoz, llegó a ser eso, representante de un montón de personas, ¿no? Comenzó a hablar muy mal de la democracia puntofijista como la causa de todos los males. Pero ahora bien, que Hugo Chávez lo haya dicho, eso es una cosa, que la gente le haya hecho caso es otra, porque tal vez veían en aquello algo de verosimilitud. El pacto de punto fijo funcionó maravillosamente para estabilizar la democracia venezolana. El pacto de punto fijo fue una referencia importante para pactos como el de la Moncloa, o hasta incluso le llegué a oír a Naudi Suárez en alguna ocasión que en las negociaciones que hizo de Klerk. Sudáfrica es un caso interesante, pues Sudáfrica son dos grupos que no se querían mucho y que no se querían nada y que tuvieron que sentarse a coordinar algo. El pacto que hizo de Klerk tomó en cuenta en punto fijo, pero después llegó un momento en que el pacto de punto fijo, en su obsesión por el consenso, esta frase no es mía, sino de Diego Bautista Urbaneja, comenzó a generar acuerdos que iban más allá de que impedían resolver problemas que iban apareciendo. Entonces al final se asoció mucho a simples componendas, a impunidad y ese tipo de cosas. Eso tenía de verdad y tenía de mentira, pero eso estaba en la mente de las personas. Ahora bien, el pacto de punto fijo que nosotros tenemos que tomar como referencia el día de hoy es el pacto de punto fijo de esa capacidad de la sociedad para generar grandes consensos. Y dije, al principio estábamos hablando de que eran solo partidos políticos, pero hay que ver que en el 58 hubo un montón de pactos. El pacto de punto fijo es el penúltimo, después viene un pacto que es del gobierno, programa mínimo, pero antes está el pacto de los estudiantes y está el acuerdo obrero patronal. Es decir, el espíritu del 58 que tenemos que buscar es la capacidad para llegar a grandes consensos sociales, pero con una diferencia con respecto al 58, de que ahora en la mesa hay actores que en aquel momento no había. Es decir, eso significa que no solamente es un tema político, que es un tema de instituciones de la sociedad. Absolutamente. ¿Y qué rol juegan allí entonces justamente? ¿Y cuál es la fortaleza que tienen en este momento las instituciones de nuestra sociedad? Bueno, precisamente universidades, iglesias... Sí, claro, son los grandes valederos en toda instancia. La institución es la que nos va a permitir a nosotros que eso sea posible, de que haya credibilidad, de que sea aplicable, de que sea efectivo. Bueno, cuando no hay institucionalidad, entonces las cosas se resuelven de una manera, no se resuelven, pero es la ley de la selva, por decirlo de alguna manera. La sociedad venezolana tiene un problema importantísimo de institucionalidad. De lo que está haciendo actualmente el diálogo, de lo más importante está en la reinstitucionalización. Es una frase hasta incluso que le emplean mucho las que están en el diálogo y le emplea mucho Marco Rubio también. Hay que reinstitucionalizar. Si de esto sale un Tribunal Supremo en el cual los venezolanos podamos sentirnos mayoritariamente confiados, 100% no nos va a gustar, porque eso no es posible, pero que por lo menos dice, bueno, esto esencialmente es algo en el que podemos confiar. Bueno, es que es difícil conseguir esa imparcialidad total. Bueno, claro, también hay que buscar, entonces hay que buscar que 22 ángeles impolutos, entonces hay que buscar lo más parecido a un ángel, pero no es la República de Los Ángeles, es como así un poquito Bolívar echando broma, irónicamente, y sale un Consejo Nacional Electoral. Con estas dos cosas, ya cualquier otro acuerdo va a comenzar a tener mucho más sentido, va a bajar mucho las tensiones y va a ser posible ir a un segundo paso con los acuerdos. Es decir, vamos a comenzar a tener mucha más confianza. Esas son las instituciones, y esas instituciones, la que se están reinstitucionalizando. Y hay otras, como tú decías, bueno, ¿en qué tenemos una sociedad para enfrentar a esto? Creo que el terremoto lo demostró. Lo dejó en evidencia. Una sociedad que puede hacer cosas por sí misma. Y sin mayor dirección. Y las hace, entonces,
las hace más o menos y puede avanzar. Las universidades, o sea, que no, tenemos que hacer un saldo de inventario. ¿Y qué nos queda después de esto? Están las universidades, está la Iglesia Católica, están otras iglesias que están haciendo cosas, hay un montón de ONG, hay fundaciones, y yo creo que ese es el gran capital social sobre el cual tenemos que construir algo. Hay un tema que también es importante, cómo llegar a esa reinstitucionalización con la diáspora, porque hay mucha gente que está fuera del país, que no forma parte de esta Venezuela que en este momento se está viviendo y que quisiera regresar, o de repente quizás tampoco les interesa ni les importa mucho. Claro. Pero es como todo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Tomás Estraca, quien es historiador, profesor universitario, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Ya venimos. Seguimos conversando con Tomás Estraca, historiador, profesor universitario, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Hablábamos en la parte anterior acerca de la reinstitucionalización justamente de nuestras instituciones, no solamente del ámbito político, Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral, sino también de esas instituciones de la sociedad, la universidad, la iglesia, todo lo que forma parte de la vida de un país. Ahora hay un tema importante que es cómo llegar a esa reinstitucionalización de la sociedad, cuando tenemos, por ejemplo, temas como la universidad. Hay muchos profesores que se fueron, que dejaron un vacío allí, hay un tema allí de formación importante, hay muchos profesionales que están fuera. ¿Cómo puede la sociedad nuevamente volver a entrar en ese camino de valores y de principios que se pudieron haber perdido en esto que hemos vivido anteriormente? Bueno, la solución así, como darte como la fórmula, tendría que pensarla. La varita mágica. No puedo darte así como el decálogo, pero pensando en la universidad, que es un tema con el que yo tengo un poco más de cercanía, podríamos de repente hacer algunas inferencias. La Universidad Pública Venezolana, yo creo que una cosa importante que tiene que haber ahorita, inclusive más allá de lo presupuestario, que es fundamental, profesores que ganan realmente uno, o sea, no hay sueldos en la Universidad Pública Venezolana. Claro, lo necesario para funcionar. Sí. Entonces, pero más allá de esto, como primer paso para llegar a lo otro, que haya en las universidades venezolanas unos procesos electorales que generen otros tipos de representatividad, que permitan plantear los grandes problemas, las grandes discusiones, y que de allí salgan autoridades y representantes estudiantiles y representantes profesorales que sirvan de base para ir montando otro tipo de proyectos, o para en todo caso ir dirigiendo la administración de la universidad hacia otra parte. Esa es una de las dimensiones. Esas elecciones, en todo caso, y esos proyectos que se van a generar en las universidades, ya está pasando. Yo no estoy aquí previendo el futuro, viendo así creando así unas imágenes de lo que tiene que ser. Estoy más o menos como viendo lo que está haciendo la UCB, lo que poco a poco está haciendo la UPEL, lo que está haciendo la ULA, en lo que están. Lo otro es un poco lo que hablábamos, ¿con quiénes van a hacer esto? No, los que están. Hacer lo que decía el saldo de inventario, ver un poco con qué contamos, y esta gente que cuenta, bueno, que se puedan organizar y organizando y creando normas, bueno, esas son las instituciones. Hay otra dimensión que tú señalabas, que era la dimensión de la diáspora. Con la diáspora hay dos cosas, ¿no? Primero son unos 7, 8 millones de venezolanos. Esa es otra Venezuela que está fuera, ¿no? Eso en un partido político, y una vez que ellos tenían los 23 estados y hablaban del estado 24, que era la diáspora, claro, imagínense un estado de 8 millones de personas, el estado más poblado. Claro, pues 8 millones están regados. Esa diáspora es muy variada, porque una de las razones, una de las consecuencias de la especie de hecatombe que generó la crisis migratoria, es que comenzó a salir de todo. Es decir, yo creo que en todos los niveles de la sociedad venezolana se ha visto la diáspora. Entonces, claro, es tan variada y tan variada y tan diferente en sus sectores como puede serlo la sociedad venezolana. Y de tal manera que, bueno, que con la diáspora uno puede pensar en los profesionales, los técnicos, pero también una gran masa de venezolanos que salieron huyendo simplemente del hambre y que están trabajando como obreros, están trabajando otras cosas. Hay otra dimensión con la diáspora. Mucha de la gente que está afuera puede querer Venezuela, puede ser solidaria, pero no puede pensar que van a volver necesariamente, ni siquiera en el mejor de los escenarios de Venezuela, bueno, porque tiene una vida hecha.
porque les ha ido razonablemente Claro, porque ya bien. han pasado más de 20 años. Pues han pasado 20 años. Porque simplemente pueden amar donde están. Me encantaría que fuera así. Sí, yo quisiese que todo inmigrante venezolano se sintiera tan feliz y tan contento en el lugar en el que está, como cosa humana, más allá de lo que uno quiera tener en Venezuela, como lo sintió los inmigrantes venezolanos aquí en Venezuela. Mira todo lo que ha pasado en Venezuela y un montón de portugueses y españoles y chinos, y siguen ahí, y no se les ha ocurrido. Tal vez sus hijos se fueron, pero no se les ha ocurrido. Sin embargo, hay otros que sí puedan venir, pero no tienen necesariamente que venir. Hay dos cosas que hay que hacer con la diáspora, pienso yo desde adentro. La primera es abrir las puertas y tender puentes para convocar, y pueden convocar de distintas maneras. La diáspora venezolana son mercados para productos venezolanos. Y son nuestros interlocutores naturales para exportaciones, para proyectos que queramos hacer. Eso no es poca cosa. Hay que preguntar lo que significa la harina pan o lo que es la harina de maíz precocida, lo que ha significado la diáspora para esta empresa y para las empresas que las hacen. Entonces, eso puede ser extensible a muchas cosas, por ejemplo, un televisor. Pues, Sí, eso puede entrar en lo que puede ser los beneficios económicos. Pero también genera puentes, entonces, pero son ideas, porque estamos hablando de socios. Entonces, claro, el socio, o sea, estamos hablando de partners con los que se hacen cosas. La diáspora venezolana también son capitales. Muchas de las personas que están en la diáspora tienen algún capitalito y tienen ganas de invertir en Venezuela, bien porque se quieren venir o porque quieren abrir espacio. Yo creo que lo que pasó hace poco con esta empresa, creo que no se puede decir el nombre, pero que genera créditos para que la gente compre y que acaba de colocarse con bastante éxito en Wall Street, es un ejemplo de las cosas con las que podemos contar en la diáspora. La diáspora venezolana puede ser gente con formación técnica, que aprendió, que supo hacer cosas, desde administrar bien un restaurante hasta profesionales de primerísimo nivel, como está el venezolano que no me acuerdo el nombre, que salió en Fortune como uno de los más ricos, de latinos más ricos de Estados Unidos, y que está haciendo cosas en el espacio y tal, cosas que hacen como las que hace Musk, que tienen capacidad técnica. Algunos querrán venir, pero otros no tienen necesariamente que ir, con que nos den talleres, con que se comuniquen por usos por internet. Un médico, un buen cirujano puede operar con un robot. Ahora, profesor, eso digamos que son cosas positivas que pudiera tener la diáspora en función de institucionalizar, por supuesto. Pero ¿puede afectar la identidad del país? Bueno, por supuesto que va cambiando, porque la identidad, primero que es la identidad, ese es todo un tema, ¿no? La identidad, pero en todo caso, tiene que cambiar la identidad, porque el solo hecho de ser un país receptor de inmigrantes, que es el país que, por ejemplo, que yo vi cuando era muchacho, cuando era niño, a un país que expulsa emigrantes, y eso solo te cambia tu relación con el mundo. Eso es una dimensión. Ha habido un efecto interesante con esto de la diáspora. Los venezolanos, tal vez muchos en un primer momento se fueron de Venezuela, o desesperados, algunos se fueron alegremente. Hay dos maneras de verlo, pero en todo caso se fueron de Venezuela, y estando fuera de Venezuela encontraron comenzaron a encontrar que tienen características que los definían, que no se las imaginaban porque no tenían con qué contrastar. Y si uno se pone a ver el día de hoy, mucho de esa que uno lo ve inclusive en la publicidad, y si la gente en la publicidad lo está haciendo, es porque los estudios de mercado están reflejando que eso está ahí presente. Uno ve el día de hoy que es mucho asociado a que somos venezolanos y a nuestra forma de ser y a lo que nos gusta comer, y que si nos tomamos frescolita, y que si la arepa, que si con el jamón endiablado y qué sé yo. Y entonces son cosas como, y hay cantantes venezolanos que están hablando de temas de Venezuela, y a pesar de esto, qué sé yo, sale Obama a recomendar a Raguayana, y uno dice, bueno, mira qué es lo que pasa acá. Entonces esto ha generado un cambio, pero ese cambio no ha tenido como primera consecuencia un desdibujamiento de la nacionalidad, sino más bien ha tendido a perfilarlo un poco más. Creo que es resultado del hecho de que tenemos que contrastarnos, y claro, cuando estás en Venezuela, ser venezolano es algo que está por descontado, eso no te da nada particular, ni suma, ni resta, no especialmente. Cuando tú estás en Bogotá, o estás en Nueva York, o estás en Sydney, ser venezolano es como, es lo mismo, como el chino en China es cualquier chino, aquí es el chino del mercado, o el portugués.
Y eso ayuda a perfilar un poco más tu identidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, sin duda que son temas bastante amplios que nos gustaría tener la oportunidad de conversar con un poco más de tiempo, pero lamentablemente ya llegamos al final de este espacio de opinión con el profesor Tomás Estraca. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar el panorama internacional y también lo más destacado del acontecer deportivo. Ya venimos. Comenzamos en Pakistán. Al menos 14 bebés recién nacidos murieron este miércoles tras declararse un trágico incendio en el Instituto de Ciencias Médicas, el principal hospital gubernamental de Islamabad. Las autoridades locales confirmaron que el siniestro fue provocado por un desperfecto eléctrico en una unidad de aire acondicionado, aparentemente tras la explosión de su compresor en la sala neonatal en el tercer piso del Servicio de Salud Materno-Infantil. Las deficientes leyes de seguridad y códigos de construcción hacen que los incendios sean frecuentes en los edificios y sedes de oficinas públicas en Pakistán. Volvemos a nuestro continente. 4 personas murieron en un nuevo ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente dedicada al tráfico de drogas en el Caribe. Así lo informó el Comando Sur estadounidense, detallando que el ataque estaba dirigido a una embarcación que operaba en rutas usualmente utilizadas por el narcotráfico en el Mar Caribe. En las imágenes en blanco y negro se observa la nave desplazándose a gran velocidad antes de explotar. Recordemos que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la Operación Escudo del Sur. El presidente Donald Trump afirmó en ese momento que su país estaba en guerra contra los cárteles de la droga que operan en América Latina. Según AFP, más de 200 personas han muerto en ataques en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Continuamos en Estados Unidos, que reportó las 12 primeras muertes por sarampión en 2026. Se ha registrado este tema en Pensilvania, presuntamente por la caída de la tasa de vacunación. Este brote, que ya supera los 2.770 casos en lo que va de año, ha llevado a expertos de la Academia Estadounidense de Pediatría a insistir en la inmunización con la vacuna triple viral, que serviría para detener la propagación del virus. El gobierno de Colombia presentará al Congreso una reforma para clasificar a las guerrillas narcotraficantes y otras organizaciones criminales como terroristas. El ministro de Interior, Rodrigo Lara, anunció el desarrollo de un estatuto antiterrorista para dotar a las fuerzas públicas de herramientas jurídicas específicas frente al peor pico de violencia de la última década en Colombia. La medida del presidente Abelardo de la Espriella, respaldada por la administración estadounidense de Donald Trump, busca sepultar las políticas de su predecesor Gustavo Petro y combatir a las bandas criminales sin tregua. Nos vamos ahora a México. Fue localizado con vida el periodista de la fuente policíaca Eli Martínez, que había sido reportado desaparecido este lunes tras un ataque a balazos en el estado de Veracruz. El comunicador fue víctima de un grupo armado cuando se encontraba con otro colega en una calle de la colonia Cazones. Su compañero logró escapar al momento del ataque y se reportó a salvo. Las autoridades no precisaron cómo ni dónde fue ubicado Martínez después de 12 horas desaparecido. Actualmente se encuentra bajo protección de las autoridades y rindiendo declaración ante la Fiscalía. El gobierno de Estados Unidos retomó la construcción del muro fronterizo entre Arizona y México luego de que un juez federal en California denegara la solicitud interpuesta por una comunidad indígena para bloquear temporalmente la obra por atravesar una zona sagrada. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que esta medida busca cerrar una zona desértica que durante décadas ha facilitado el trabajo de los cárteles del contrabando y tráfico de personas y drogas y ha producido la muerte de cientos de migrantes. Grupos militares y policía fueron desplegados en la ciudad boliviana de Santa Cruz ante las amenazas de los campesinos de bloquear vías en rechazo al retiro de la subvención al diésel decretado por el gobierno. El Ministerio de Defensa indicó que la medida fue tomada de forma preventiva para evitar la obstrucción de carreteras y enfrentamientos entre civiles y militares. El sector agroindustrial considera que retirar el subsidio al combustible afecta a los productores y no resuelve los problemas de desabastecimiento.
Es momento de hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales de redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestra revisión con el portal web La Estrella. India encuentra botes salvavidas del buque panameño, pero no hay rastro de tripulantes. La búsqueda de los 22 tripulantes desaparecidos del buque panameño continúa por cuarto día en la bahía de Bengala. Al operativo también se incorporaron las autoridades marítimas de Pekín, que enviaron 2 buques mercantes a la zona para apoyar la búsqueda de los marineros, en su mayoría de nacionalidad china. El carguero había salido del puerto de Paradip, en India, con más de 72.000 toneladas de mineral de hierro con destino a China. Ahora pasamos al portal web de Crónica. Mujeres mueren, las 2 mujeres heridas por las tormentas en Roda de Berá. Las víctimas son una madre y su hija de 18 años que habían sido hospitalizadas al caerles encima el muro de una finca en el puerto de dicha localidad tarraconense. En nuestra nota viral tenemos el llamativo caso de un hombre que se paseaba por las calles de Guayaquil con un cocodrilo al hombro. Las personas presentes captaron en cámara las imágenes del reptil con el hocico atado siendo llevado por el sujeto. En redes sociales se viralizó el video y se encendió pronto el debate sobre este accionar, por lo que fundaciones ambientales exigieron a las autoridades el rescate del animal y la aplicación de sanciones al protagonista de las imágenes por maltrato de fauna y riesgo de accidente. Bueno. Lamentablemente no enfrenta un futuro muy promisorio este cocodrilo, ¿no? Bastante peligroso, no entiendo la necesidad de tener a un animal en ese estado. Bueno, gracias Carelis. Vamos a ver qué nos tiene ahora en los deportes el señor Alejandro Parra. Alejandro, buenos días. Buenos días para ti, Adrián, y para Carelis, y para todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Comenzamos con la información deportiva con el beisbolista venezolano Osvaldo José Pirela, quien actualmente se desempeña como coordinador de receptores de los Padres de San Diego en las ligas menores. Fue detenido por agentes del ICE el pasado 16 de agosto, pero ya fue puesto en libertad. Su detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional del Paso, Texas, bajo la premisa de que su permiso de trabajo no estaba vigente. Sin embargo, el larense de 34 años y padre de 2 hijos fue liberado tras pagar una fianza. Vamos a hablar ahora de fútbol, y es que Xavi Hernández fue presentado oficialmente como nuevo seleccionador de los Países Bajos. El entrenador del Barcelona asumió el cargo este martes con la misión de revitalizar el estilo de juego del conjunto neerlandés. Tras la salida de Ronald Koeman por la eliminación en el Mundial ante Marruecos, su debut oficial en el banquillo naranja está programado para el próximo 24 de septiembre del 2026 en Ámsterdam ante la selección de Alemania, la cual también estrenará un director técnico que es Jürgen Klopp. Uno de los momentos más surrealistas de esta presentación fue cuando el director deportivo de la Orange, Nigel de Jong, hizo conocer en rueda de prensa y frente al propio Xavi que el catalán era la tercera opción para ser técnico del equipo, luego de que se le cerraran las puertas de Pep Guardiola y Arne Slot. Seguimos hablando de fútbol, y es que Ousmane Dembélé no formará parte de la segunda jornada de la Liga Francesa por contar con un periodo de descanso durante los próximos días. Y el futbolista Bruno Fernández fue elegido por la PFA de Inglaterra como el jugador del año 2025-2026. El mismo título que había recibido en mayo a manos de la propia Premier League, pero esta vez es diferente porque fueron los mismos futbolistas de la liga que decidieron darle el galardón en lugar de los otros candidatos, que eran Ryan Cherky, Erling Haaland, Gabriel Magalhaes, Declan Rice y David Raya. Esta temporada, el portugués fue clave para lograr el ingreso del Manchester United a la próxima UEFA Champions League y participó en 28 goles de los Red Devils, rompiendo también el récord de asistencias en una misma temporada de Premier League con 21. Y el cuádruple campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, correrá contra 100 pilotos de karting amateur al mismo tiempo en Silverstone. La competencia llevará a Mad Max de regreso. Gracias, Alejandro. Nosotros también llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram también nos encuentran como Televen TV y El Piso.
Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden también de visitar nuestra página web www.televen.com, en donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el Noticiero Televen, para que esté al día con las noticias. Recuerde, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía.